Y, por ejemplo, se dice mucho que Santo Tomás de Aquino, yo estuve en reuniones de católicas por el derecho a decidir, cuando yo fui progresista, participaba de esas reuniones y ellas divulgaban textos sobre Santo Tomás de Aquino a favor del aborto. Y el razonamiento de Santo Tomás de Aquino, porque me hizo acordar mucho lo que dijo Lucas, es el siguiente. Santo Tomás dice, el comienzo de la vida es un problema científico, dice Santo Tomás. No es un problema filosófico, no se resuelve especulando, se resuelve con la experiencia, dice Tomás. La medicina de mi época, la medicina de la época de Santo Tomás, dice él, dice que se forma el cuerpo humano y el alma se injerta en el hombre a los 3 meses de embarazo. Santo Tomás dice, eso es lo que dice la medicina. Sin embargo, dice Tomás, ante la duda, porque nosotros no sabemos si la ciencia avanza, puede descubrir otras verdades, como de hecho lo hizo, pero Santo Tomás de Aquino dice, indubio pro embrione. Ante la duda, a favor del más débil. En este caso, entre la mujer que quiere matar y el hombre y el niño que quiere vivir, efectivamente, siempre se elige la vida del niño. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bueno, amigos, ¿cómo están? Querido Guille, querido Lucas, ¿todo bien? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a Lucas ya lo conocen todos, ¿sí? Así que no lo voy a presentar, pero sí a Guille Ramadán, que ya muchos seguramente ya lo conocen porque él estuvo en muchos de mis videos. Él es contador, economista y es un amante de la filosofía que la está estudiando en la universidad, así que bueno, es una persona que tiene muchos conocimientos, así que bueno, gracias Lucas por estar y no, lo presentamos a Guille. Guille querido, gracias también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Johnny, por dejarme participar acá, ¿no? De tu canal. No, por favor, Guille, siempre es un honor tenerte con nosotros. Y bueno, ya es un clásico, Lucas, también en mi canal, siempre engalana él con sus aportes. Y en este caso queremos hablar sobre la arbitrariedad que tiene el progresismo a la hora de establecer el criterio con el cual se da inicio a la vida humana, ¿no? La vida humana tiene un comienzo absoluto, que es el de la concepción, y después tiene muchos comienzos relativos. Y claro, en esa relatividad del comienzo de la vida es inevitable acudir a la arbitrariedad. A la arbitrariedad porque seguramente en metafísica, si nosotros acudimos al acto primero, el acto primero en metafísica es el acto de ser. Y el acto de ser implica la esencia y la existencia en el mismo momento de la concepción. En cambio, si nosotros salimos del acto primero e ingresamos en el acto segundo son las operaciones. Y las operaciones del hombre, que supuestamente son lo que lo constituyen al hombre, siguiendo el esquema de Sartre,
de que el hombre es una libertad sin esencia, que se constituye a sí mismo dándose un ser con sus operaciones, bueno, cada uno va a elegir sus operaciones y esas operaciones van a ser totalmente arbitrarias. Hay quienes dicen que la vida humana comienza con la operación efectiva de pensar, hay quienes sostienen que la vida humana comienza con la operación efectiva del lenguaje, hay quienes sostienen que la vida humana comienza con la operación efectiva de la relación social, de la intersubjetividad, y ya vemos que el criterio mediante el cual se selecciona arbitrariamente el comienzo de la vida siempre es relativo, y para eso vamos a acudir, para graficar un poco esta empresa de comprender la arbitrariedad del criterio progresista, a un libro que me parece muy aclaratorio acerca de la cuestión, que es un cuento de Philip Dick que se llama Las prepersonas. Las prepersonas. Vamos a hacer con Lucas una breve introducción a quién es Philip Dick. Yo he podido rescatar alguna información sobre su biografía. Él nace 7 Mesino, era mellizo de una hermana. Esa hermana falleció porque fue un nacimiento muy prematuro. Su madre vivió la crisis de la caída de Wall Street en 1928, una extrema pobreza en la cual ella no tenía para alimentar a sus mellizos. Y se decía Philip Dick era una persona muy hambrienta desde bebé, entonces la madre decidía darle más de comer a Philip que a su hermana. Bueno, termina falleciendo su hermana y eso ha acercado a Philip a una conciencia de la vida, a una sensibilidad sobre la vida muy notoria que va a ser marcada en la trayectoria de todo su pensamiento. Así que, Lucas, querido, ¿qué nos podés decir acerca de este autor y qué importancia tiene, ¿no?, a la hora de entender lo que son las distopías? Bueno, vos sabés que cuando, voy a contar algo personal, cuando yo era chico, y probablemente ustedes también, bueno, Guillermo me parece que un poco más joven que nosotros, en el año 1990 yo me acuerdo de haber visto una película cuya trama por alguna razón me hacía acordar a otra que todavía era más chico, que era Blade Runner, que se llamaba Total Recall, una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que era el actor del momento y demás, y descubrí que esa película, que había visto muchas veces por los efectos especiales y demás, estaba basada en un cuento de Philip Dick, que se trataba digamos, un escenario distópico donde la tecnología podía hacer que en vez de ver una película, la película te la implantaran como si fueran recuerdos de algo vivido por vos. Y el tipo quería ser un superagente espía infiltrado en Marte y demás. Y a mí me fascinaba esa historia, porque bueno, resulta que en realidad la trama que inventa y que pergenia Philip Dick es que Douglas Quaid, que es el protagonista de esta ciencia ficción, en realidad era un superagente que venía de Marte, de una operación en Marte, al cual le habían borrado, él descubre que le habían borrado la mente. O sea, aquello que le habían implantado chocaba con recuerdos verdaderos. Bueno, una cosa maravillosa que solamente una mente genial podía llegar a pergeniar. Vos sabés que Philip Dick se enmarca junto, digamos, con muchos otros, para mí, grandes autores de la ciencia ficción, Ray Bradbury, el mismo Isaac Asimov, Arthur Clarke, H.G. Wells, esas grandes mentes de la literatura de ciencia ficción. Él nace, como bien dijiste, nace en Illinois, si no me equivoco, y muchas de las cosas que contaban eran producto primero de la época y después de escribirle a la gente más joven. Él siempre tuvo una fascinación por la gente más joven y un amor por la juventud y por los niños. Y en el tomo 5 de sus famosos cuentos aparece esta obra que vos mencionás, que es la de las prepersonas. Es decir, donde enarbola es uno de los cuentos más políticos o más controvertidos de Philip Dick,
porque enarbola una contestación filosófica a los argumentos que en aquella época ya se barajaban acerca de cuándo comenzaba la vida y por qué se decidía matar a los fetos, no considerándolos personas. Y consideraba justamente esto de lo que vamos a hablar hoy, de que se había establecido un criterio arbitrario para definir a la persona, absolutamente arbitrario y totalitario. Tan arbitrario como los que él propone en este cuento de ciencia ficción, pero bueno, no me quiero adelantar, quiero que vos lo empieces a desmenuzar, pero es decir, ese mismo criterio que se utiliza arbitrariamente, insisto, para definir a un feto como una no persona o como una prepersona, ese mismo criterio se podría aplicar de otra manera, como puede ser un niño antes de cumplir los 12 años, que es lo que narra el cuento, digamos. Pero no me quiero adelantar más, digo, es brillante el trasfondo filosófico con el que Philippe Dick nos presenta su desglose y su golpe de falcastro a la idea del feto como una no persona, como una prepersona, tal cual como lo concibe la retórica progresista abortista. Lucas, antes de ir con Guille a diagramar un poco la estructura del cuento, me gustaría hacerte una pregunta. Yo lo escuché una vez porque vos sos autoridad en literatura, ¿no? Entre los tres sos la autoridad en literatura. A David Viñas, un autor, el fundador de la revista Contorno, ¿no? Que junto con Oscar Mazota trajeron a Sartre a la Argentina, junto con Sebrelli, ¿no? Y él escribió Literatura Argentina y Realidad Política, ¿no? Un teórico del marxismo muy interesante. Y él dijo, los teóricos argentinos escriben literatura porque en la literatura se transmiten valores de manera subliminal. Muy interesante, a mí siempre me resultó muy interesante la palabra subliminal porque significa por debajo de la percepción, sublimen, ¿no? Por debajo de las luces de la limen, de la percepción. Bueno, yo creo que el rol de la literatura es justamente esa, ¿no? De alguna manera poder transmitir valores es uno de los roles, efectivamente, de la literatura, el transmitir valores. ¿Qué de cierto encontrás en eso, Lucas? Totalmente cierto. Mira, justo antes de empezar acá el vivo, estábamos hablando con Guillermo detrás de cámara, porque él está estudiando filosofía y demás. Y yo le decía que mi fascinación por temas filosóficos siempre fue autodidacta, a diferencia de él, que está muy bien que estudie, que a mí me parece, yo tuve un paso fugaz acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario por un centro de investigaciones filosóficas, el CEFILE, Centro de Estudios de Filosofía del Lenguaje. Y sentí la desazón de que también era un centro de estudios de filosofía del lenguaje, pero veía que graduados de letras y de la Facultad de Filosofía tenían poco conocimiento de temas mitológicos, que son a veces necesariamente previos y necesarios, y muchos desconocimientos de lo que es la filosofía inmersa en la literatura. Ellos estaban con una estructura absolutamente destinada a esa filosofía deconstructiva, a esa filosofía del lenguaje, absolutamente antimetafísica. Y a mí me llamó mucho la atención por ahí lo flojos que estaban en cuestiones, por ejemplo, de desglosar, de desmembrar la literatura homérica, que tiene elementos literarios, obviamente, y elementos mitológicos. Había como una especie de déficit, me llamó la atención. Mi paso fue de la literatura a la mitología y de la mitología a estudiar temas filosóficos, siempre de manera autodidacta. Yo celebro que jóvenes profesionales como Guillermo se inclinen a estudiar académicamente temas filosóficos porque la academia te da una ruta, una hoja de ruta, pero también te sesga la mirada. Efectivamente, yo creo que en la literatura
qué sé yo, vos lees a un Camus, o indudablemente que, a ver, el existencialismo, Sartre tiene un elemento en su parte literaria, en su parte de pluma teatral. A ver, no podés entender a Maquiavelo si no lees La Mandrágora. Todo el mundo lee El Príncipe, pero no leen las comedias de Maquiavelo. Y su pensamiento está reflejado, y su mirada crítica acerca de la época está en La Mandrágora, que es un veneno, parecido a la cicuta, ¿no? Así es, entonces, que la utiliza un cura para fertilizar. Exactamente, exactamente. Es decir, si vos no entendés La Mandrágora, no entendés la crítica primero que hace de la moral degradada y degradante de la época. Así ¿no? Y del complot y de la mentira que hay, cómo el clero, están todos enganchados en la mentira. Entonces, solamente entendiendo esa idiosincrasia que se ve reflejada en la literatura maquiavélica, entendés después los discursos, los discorsi a Tito Livio, entendés después al príncipe y el largo etcétera de escritos políticos que hace. Entonces, no se puede escindir. Entonces, los principios, los valores están absolutamente volcados y desperdigados por las piezas literarias. Saber reconstruirlos, por ahí es una tarea un poco más difícil que el que explícitamente escribe sobre política o sobre filosofía, ¿no? Me refiero a filosofía del pensamiento lógico-filosófico. El que escribe a través de fábulas, el que escribe a través de figuraciones, a veces es más fácil de interpretar, pero es la verdadera y la más grande de las filosofías. Por eso me parece brillante lo de las prepersonas que estamos tratando de analizar. Es así. Y por eso, por esta subliminalidad que tiene la literatura, es magistral Philip Dick, ¿no es cierto? Claro. Guille, querido, ¿te parece que hagamos un encuadre del cuento? ¿Sí? Yo voy a poner el esqueleto, vos ayudame a ponerle el cuerpo, ¿sí? Al cuento. El cuento relata la historia de unos niños que están en el bosque jugando, en la montaña, perdón, y en el bosque, a el rey, jugando a ser reyes, sobre todo un niño que se llama Walter, que es el personaje central del cuento, ¿no? Y estos niños están jugando y de repente ven un camión blanco, que es el camión de los abortos, que vienen y llevan a los chicos, ¿no? A lo que se llama el posparto, es decir, los abortos preparto y los abortos posparto, es decir, ya en esa conciencia de que es aborto matar a un niño que ya ha nacido, todavía sigue siendo la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, ¿no? Bien, estos niños, claro, tras el pavor de la escena, se esconden, y Walter dice, ¿cómo me encantaría ser invisible? ¿No? Siguiendo este esquema de la metafísica de la imagen del mundo de Heidegger, ¿no? Esta idea de que en realidad la usía es parusía, el ser es presencia, y si yo no lo puedo ver, no existe, más o menos, ¿no? Siguiendo el esquema del positivismo. Pero este Walter habla con los padres y les dice, papá, no me quiero morir, no me lleves al camión vecinal. Y los padres le dicen, pero ya sos grande, te dijimos y te prometimos que no te íbamos a llevar al camión comunal, ¿no? Ya tenés 12 años, y, o sea, ya tenés alma, porque los niños a los 12 años les llega el alma, ¿no? Y el niño le dice, pero papá, ¿cómo sabes que me llega el alma a los 12 años? Yo me siento igual que a los 11. No, bueno, pero porque lo dice la ley, hijo, porque lo dice la ley. Vos tenés alma a los 12 porque lo dice la ley. Uh-huh. Bueno, la iglesia de los observadores, ahí termino, Guille, la iglesia de los observadores, que es una especie de, yo me acordaba un poco, Lucas, de Orwell y del tema del ministerio de la verdad, ¿no? La iglesia de los observadores, junto con el Estado, logró que, o sea, pudo mermar la edad del aborto a 12, porque la propuesta era 15. Entonces, la iglesia festejó que en realidad la fecha límite de los abortos postpartos sea la de 12 años y no la de 15, ¿no? Es como que hizo un gran festejo, un gran triunfo humanitario. El Congreso tomó por criterio, para elegir los 12 años, la habilidad para realizar ecuaciones algebraicas.
Hasta entonces, el niño es solo un cuerpo. Los niños agradables, sanos, buenos y lindos no son abortados. Así que este Walter tuvo suerte porque estaba sano y aparentemente no era tan feo. Entonces se salvó de que los padres quieran abortarlo. Bueno, ese es un poco el esquema, ¿no, Guille? Del cuento. ¿Qué podés aportar del cuento y cómo te ha llegado? Sí, un pequeño detalle. Eh, cuando Walter está hablando, cuando pasa esto del camión, al cual a él no buscaban en ese momento, pero a él le dio un miedo, digamos, se aterró, y luego habla con su madre, no con su padre, que no estaba, que luego va a aparecer en escena, digamos, esa conversación es con su madre, donde él se da cuenta que su madre avala este tipo de acción, digamos, ¿no? Esto de que los padres cuando no quieren a los hijos hasta los 12 años pueden llamar y decir que lo vengan a buscar en un camión. Y ahí es donde a él tiene como sentimientos encontrados con su madre, ¿no? O sea, no es menor, digamos, la diferencia que hace Philip Dick aquí entre el padre, que es, digamos, alguien que luego va a estar en contra de todo este sistema y que, bueno, que en definitiva al último tiene un papel un poco más protagónico, ¿no? Y luego, y su madre, que ella está allí diciéndole a él que él tiene un miedo irracional. Y esto es muy importante, porque claro, no, le están diciendo a la sociedad, mirá, vos tenés un miedo que no es racional. De todas las cosas malas que vos pensás que están pasando, eso no es racional. Y eso a mí me pareció bien interesante porque justamente muchas veces al que se acusa de irracional es aquel al que defiende la vida, ¿no? Eso es uno de los argumentos que utilizan aquellos que están a favor del aborto. Dicen, mirá, lo que vos estás diciendo es medieval. O te están diciendo, mirá, vos estás hablando como si serías un cura. Vos estás hablando desde la teología, eso no es racional. Y bueno, y a mí me pareció bien impactante eso, ¿no? Vos sabés que me hiciste pensar, y ya te doy, Lucas, yo soy, bueno, el padrino de mi hija es un sacerdote, ¿no? Un cura amigo. Se acercó una vez una mujer que estaba embarazada y le dice, padre, ¿usted me podría confesar y absolver si es que yo practico un aborto? Y le dice el cura, pero ¿por qué querés abortar? Y porque no quiero tener un hijo, porque a mí el médico me dijo que probablemente mi hijo nazca con problemas de salud, que nazca con problemas mentales. Entonces yo prefiero abortar, padre. Yo sé que está mal, yo sé que es pecado, pero lo voy a hacer. Simplemente quería saber si usted me puede absolver posteriormente en la confesión. Y el cura le dice, pero hace una cosa, no abortes, espera que nazca y en todo caso, si vos ves que nace con problemas de salud y lo matas ahí, le dice el cura. Y ella le responde y le dice, pero padre, ¿cómo se le ocurre que yo voy a matar a mi hijo? Y el cura le dice, efectivamente, no hace falta saber mucho para entender la respuesta. La diferencia es la misma, o sea, que lo mates ahora o que lo mates después, no es el problema, ¿no? Y esa anécdota que me contó el cura, que realmente fue real, me parece muy importante de lo que es la metafísica imagen del mundo, de esta idea de que en realidad nosotros nos dejamos impactar por la presencia ante los ojos, el ser ante los ojos, pero no entendemos que la presencia no es solo visible, ¿no? Que hay algo mucho más allá de ese impacto visual, que creo que también está presente cuando, por ejemplo, impiden las feministas que los médicos le muestren a la candidata al aborto el niño por nacer, que le hagan una ecografía, piensan que es un golpe bajo. ¿Qué pensás de eso, Lucas? Bueno, un golpe bajo es no mostrárselo, no mostrar la verdad, es el ocultamiento. Yo no recuerdo bien, refrésquenmelo, creo que ahí Philip Dick
pone como un criterio que aparte es como alevoso, ridículo, arbitrario, como que los niños recién a los 12 tienen la potencialidad real de resolver problemas algebraicos, una cosa así. Entonces, son las pruebas de poder resolver problemas algebraicos que lo hacen poseedores de psique, es decir, de alma, como tal. Entonces, ahí son considerados personas. Obviamente que es un criterio ridículo, pero que adrede el autor de este cuento lo propone para decir, bueno, ¿cómo se puede establecer un criterio objetivo que diga cuándo una persona que sabemos que es un ser vivo tiene además alma humana? Que ese sería, es decir, las prepersonas eran como animalitos. Es decir, vos podías abandonar a un perro si no lo querías, podías deshacerte de una... que también sería cruel, pero sería moralmente menos condenable. Ahora, este relativismo sobre qué es persona y qué no es persona, no es una cosa que lamentablemente se ciñe a la ciencia ficción. Claro. En el estado, en Canadá, yo lo había buscado, estaba por ahí, justamente un filósofo, Udo Schulkenk, de la Queen's University de Ontario, en Canadá, en el año 2014 había propuesto que sea legal en Canadá, que es un país donde ha avanzado el progresismo de una manera terrible y ha hecho estragos. Este filósofo de la Universidad Queen's había propuesto la posibilidad de legalizar abortos postnatales. Exactamente el caso que presentaba recién Johnny, Claro. de la mujer que va a confesarse. Es decir, que si salía con alguna malformación o con algún defecto o con alguna, minusválidos mentales, digamos así, se los puede abortar una vez nacidos. Consideraba a través de todos artilugios de alquimia filosófica que esto no era inmoral matar a un niño después incluso de nacido. O sea, se llegó a discutir en Canadá la posibilidad de abortos postnatales. O sea que esto no es algo que está en el terreno de la ciencia ficción, está en el terreno de la realidad. Está en el terreno de la realidad. Y acá Bueno, sí, vos te y digo acordás esto solo más, que lamentablemente no solamente tiene asidero en la realidad de temas que lamentablemente tenemos que discutir, sino que la variabilidad del criterio, cuando hablamos de criterios arbitrarios, es, bueno, deshumanizan aún más el problema, porque acá, a ver, la ciencia establece cuando hay vida, que es cuando se forma el cigoto, que es cuando el embrión está fecundado, y ya tenemos un mapa genético absolutamente distinto al de sus progenitores, tenemos un ADN que es absolutamente distinto, a los pocos días se puede observar el latido del corazón, actividad vital, etcétera, etcétera. Aún así, no tuviéramos certezas de si en esa vida biológica hay alma humana, así no tuviéramos certeza de que hay alma humana, debería establecerse, como seres racionales que somos, por principio precautorio, un criterio de abstención. Si yo no sé si estoy matando a una persona o no, ¿qué hago? Me abstengo, no lo mato, lo dejo vivir. Es decir, entre seres racionales, incluso allí donde hubiera una primacía de la duda, cosa que no la hay, porque si uno sabe los criterios médicos para establecer la muerte, que hoy la muerte es, digamos, ustedes saben, la muerte es la muerte cerebral, la que establece la disfunción de una persona, y esto, para esto tenés que tener un coma reactivo, tenés que tener tres elementos. Ausencia de reflejos troncoencefálicos y apnea. Es decir, vos tenés que tener un coma reactivo que tiene que ser de nivel 3 en la escala del coma de Glasgow y tenés que presentar
hipotonía muscular. O sea, tenés que tener ya cierto grado de atrofia en los músculos, no tenés que tener ningún tipo de reflejo vital ni signo de reacción por determinado tiempo. Ahí el criterio científico, hay un consenso, pero un consenso científico para establecer cuándo una persona está muerta, que es cuando tiene muerte encefálica o muerte cerebral. Cosa muy distinta a lo que pasa, o sea, el feto es todo lo contrario a eso. Muestra todos los signos de vitalidad, muestra todo lo contrario a eso que te acabo de describir. O sea, incluso por oversión y por oposición podemos establecer la vida humana en el feto y en estado de gestación intrauterina. Aún así, parece haber un criterio hoy de 14 semanas, es decir, 13 semanas, ¿no? Y 20 y pico de días no sos persona, 14 semanas pasás a ser persona, pero bueno, también es un criterio que puede ser revisado y que puede ser flexible de acuerdo a determinadas cuestiones que afecten, que pongan a la salud de la madre en sentido amplio en peligro. Digo, es aberrante, es realmente una novela distópica en el sentido de Philip Dick. Bueno, Lucas, aquí, perdón, Johnny, acá esto que vos estás diciendo, para que quede bien claro, ¿no? Nosotros en Salta tenemos un jefe del materno infantil, que era un hospital donde la gente iba a tener a sus hijos. Bueno, él está denunciando y planteando que la ley que hicieron, él es abortista, ojo, ¿no? Pero está siendo un abortista, en este sentido está tomando un criterio un poco más realista porque él está planteando lo siguiente. Dice, miren, la ley está mal hecha. Acá ya hicimos muchísimas intervenciones, y creo que hablaban más de 200 intervenciones, quirúrgicas, porque el aborto ya no se hace antes de las 14 semanas, sino a posteriori de las 14 semanas, se está tomando como un método anticonceptivo, y ellos no pueden hacer nada, evidentemente no tienen médico, porque acá Salta es una provincia que tiene muchos objetores de conciencia, y claro, están saturados, y él se quejaba de eso, ¿no? Pero está clarísimo, que además de haber incrementado lo que son las enfermedades de transmisión sexual, estamos viendo que se utiliza como un método anticonceptivo, o sea, básicamente están asimilando el aborto como un método anticonceptivo, lo cual era de esperarse en este tipo de leyes. Claro. Hay una cosa ahí que por ahí nos hace salir del mundo de lo onírico, del mundo de la ficción, que siempre es superada por la realidad, porque en las elecciones de Trump contra la Hillary Clinton, Hillary prometía aborto en el momento del parto. Ella tenía esa política, lo dijo, lo defendía, y hay un principio en el derecho, hay una manera de razonar en el derecho que tiene que ver con la duda, ¿no? Que planteaba por ahí Lucas, por ejemplo, que es el principio de justicia, que nace en el 2600 con el Código de Hammurabi, digamos, ¿no? Que es el criterio de la alteridad, ¿no? Explicaba el otro día, Hammurabi dice, hecho justicia con el huérfano, con la viuda, con el pobre y con el extranjero. Porque es la categoría de la ética hecho intersubjetivo. O sea, el extranjero es el que viene de otro país. El huérfano es el hijo del otro. La viuda es la mujer del otro. El pobre es el hambre del otro, ¿no es cierto? Es decir, nosotros los metodistas decimos, mi hambre es un problema material. El hambre de mi prójimo es mi problema espiritual. Es decir, si yo tengo hambre, es un problema material, es un problema que está en la panza. Ahora, si tiene hambre mi hermano, yo no puedo dormir. Ese es un problema espiritual para mí, el hambre de mi hermano. Es una categoría muy interesante esa. Bien, con respecto al indubio, el indubio, ante la duda, por ejemplo, en una disputa salarial entre la patronal y el obrero, ante la duda, cuando no hay elementos probatorios, la justicia siempre a favor del más débil. Ante la duda, indubio pro operari, a favor del obrero. Por ejemplo,
ante la duda con respecto a digamos, las pruebas condenatorias de un acusado de un delito, bueno, ante una falta de prueba contundente, la ley dice indubio pro reo, ante la duda a favor del reo. Es mejor tener a un culpable afuera que a un inocente adentro, digamos, ¿sí? Bien. Y, por ejemplo, se dice mucho que Santo Tomás de Aquino, yo estuve en reuniones de católicas por el derecho a decidir, cuando yo fui progresista, participaba de esas reuniones y ellas divulgaban textos sobre Santo Tomás de Aquino a favor del aborto. Y el razonamiento de Santo Tomás de Aquino, porque me hizo acordar mucho lo que dijo Lucas, es el siguiente. Santo Tomás dice, el comienzo de la vida es un problema científico, dice Santo Tomás. No es un problema filosófico, no se resuelve especulando, se resuelve con la experiencia, dice Tomás. La medicina de mi época, la medicina de la época de Santo Tomás, dice él, dice que se forma el cuerpo humano y el alma se injerta en el hombre a los 3 meses de embarazo. Santo Tomás dice, eso es lo que dice la medicina. Sin embargo, dice Tomás, ante la duda, porque nosotros no sabemos si la ciencia avanza, puede descubrir otras verdades, como de hecho lo hizo, pero Santo Tomás de Aquino dice, indubio pro embrione. Ante la duda, a favor del más débil. En este caso, entre la mujer que quiere matar y el hombre y el niño que quiere vivir, efectivamente, siempre se elige la vida del niño. Entonces es muy interesante porque incluso cuando yo era de izquierda, a mí me hacía ruido porque yo estaba formateado como un buen pensador de izquierda. Yo me había educado con Jorge Abelardo Ramos, con Arturo Jaureche, con Hernández Arregui, La Conciencia Nacional, con Puigros, con tipos que es una izquierda que vale la pena, es la izquierda decente, digamos, ¿no? Jorge Luis Dualde, bueno, Ortega Peña, y bueno, lo que hoy sería como una izquierda conservadora. Y realmente a mí siempre me hizo ruido este esquema de que la izquierda siempre está formateada para estar a favor del más débil. En un abuso de poder, la izquierda siempre está con el más débil. Entonces yo les decía a mis compañeros, che, pero en el aborto, el burgués es la mujer que lo quiere abortar. O sea, en este juego de burguesía y proletario, vieron que Engels dice, en la familia el burgués es el varón y la mujer es el proletario. Bueno, en el aborto, ¿quién es el burgués? ¿La mujer que lo quiere matar o el niño que está viviendo, indefenso? Bueno, no es difícil responder. Entonces, fíjate vos cómo la izquierda puede romper con su propio esquema, rompiendo con el esquema del derecho, con la justicia del más débil, con poner al otro por encima del interés propio. Entonces, te hablan de mi cuerpo es mi propiedad, concepto de propiedad privada, la izquierda hablando de propiedad privada, privatizando el cuerpo de la mujer frente a las garantías constitucionales, ¿no? Fíjate vos cómo este criterio liberal se va colando en esta nueva izquierda, que es el brazo izquierdo del globalismo, que es la etapa superior del capitalismo, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo, Lucas. No, efectivamente. Incluso ese principio de duda, del indubio, del que vos hablás, se aplica con un criterio, obviamente, en relación al futuro posible impacto que puede generar y lo reversible o no del impacto que genere. Por ejemplo, nosotros decimos en general que en el derecho penal existe el principio de inocencia presunta, es decir, hay que demostrar la culpabilidad, ¿no?, de alguien que acometió un delito, un ilícito. Pero muchas veces pasa que existe un principio llamado principio, insisto, precautorio, en función, que es un criterio racional e interpretativo de la ley, que establece que cuando se hace una denuncia acerca de contaminación, vamos a suponer, de una empresa, y hay elementos, indicios que no llegan a ser pruebas, no es lo mismo indicios que pruebas, pero ya cuando hay indicios de que eso puede estar pasando,
La justicia puede aplicar como principio precautorio a la reversa, aunque no esté probada la culpabilidad de la empresa sobre el hecho contaminante que puede dañar el medio ambiente o que puede poner a muchas familias en peligro. La justicia puede ordenar el cese de la actividad de la empresa hasta bien no se esclarezca por el potencial daño que puede llegar a ocasionar y lo irreversible que puede ser que una empresa esté, no sé, desechando, no sé, fluidos patógenos en el río, ¿no? Y contaminar el agua que toma toda una población. No sé si me explico con esto. Es decir, la empresa debe acatar la orden de cesar la actividad porque no se sabe si efectivamente está cometiendo un daño que puede causar muchas muertes, puede causar daños en el medio ambiente que son irreversibles y un largo etcétera. Lo mismo deberíamos aplicar con el tema del criterio arbitrario de cuándo se es o no se es persona para decir si podemos desecharla en una bolsa de residuos patógenos o con pleno sujeto, pleno de derecho. Digo, así no pudiéramos establecer un criterio objetivo, ese indubio debería ser justamente, como dice Johnny, a favor del más débil, en principio, pero además debería favorecer a todo el sistema, porque no sabemos si estamos convirtiendo, de lo contrario, a los centros de obstetricia de los distintos sanatorios en una verdadera carnicería de matanza y de muerte. Como bien contabas, hay incluso médicos a favor del aborto, proabortistas, que están escandalizándose de que se está utilizando este relativismo de criterio para convertir a los centros hospitalarios en medidas anticonceptivas y en verdaderas carnicerías de muerte de niños, ¿no? Porque todas superan ese criterio de las 14 semanas. ¿Quién se va a fijar 14 semanas y media? Sí, escúchame, si a las 13 semanas, ¿me entendés? Y tantas horas, bueno, y tantos días, bueno, no tenemos un criterio que se pueda objetivamente establecer, bueno, podemos en todo caso trastocar todos los límites. Ese es el gran problema, no tiene límite. Entonces el criterio tiene que ser cuando hay vida y vida humana independiente. Ese tiene que ser el criterio, por lógica. Y ahí ya tenés a la embriología, a la genética, a la medicina clínica, es decir, tenés todas las distintas ramas de la medicina, la propia histología, te pueden determinar que el feto, desde el momento de la concepción, muestra los signos de una persona con toda su independencia. Obviamente, una dependencia relativa a cualquier estado de gestación intrauterina, porque el bebé es alimentado y oxigenado por el cordón umbilical, requiere de la madre. Obviamente que no es una autonomía total, pero insisto, tiene su propio mapa genético, sus propios latidos, incluso la placenta, la bolsa donde se genera, son tejidos que se forman a partir de esa multiplicación celular que se genera en el momento de la concepción. No es algo que aporta la madre, por así decirlo. Es decir, todo eso forma parte de la vida que se abre camino dentro del útero materno. Claro, mira, vos fíjate. Acá lo que dice, es decir, el más débil está totalmente desechado y absolutamente silenciado. Eso es lo que escandaliza, ¿no? Claro. No, está bien, Luca. Vos sabés que es el mismo feto el que empieza a dar órdenes para que a la madre le sucedan ciertas cosas. O sea, no es la madre que al recibir al feto, o sea, en ciertos sentidos, eso lo explicaba una embrióloga mexicana cuando estaba defendiendo este tema, ¿no? Ahí en el Congreso. Es el cigoto, digamos, el que empieza a dar órdenes para que a la madre le sucedan ciertas cosas y para que se empiece a formar la placenta y para que puedan suceder, ¿no es cierto?, todo lo que sucede en el embarazo. Pero a mí me gustaría aclarar algo que, bueno, que siempre se está hablando. Acá no hay duda, ¿eh? El indubio no existe. O sea, nosotros lo tomamos para reflexionar cómo es que la izquierda está
violando sus propios principios cuando, si nos planteamos en este sentido la duda, pero yo quiero aclarar algo, acá no hay duda. O sea, la vida humana tiene criterios objetivos, no hay una duda de, bueno, vamos a ver si es que vos pensás, porque ahí le estamos dando a la derecha, de alguna manera estamos dándole un hilito de dónde agarrarse. Y no es así. Ellos no tienen ningún hilo de dónde agarrarse, ellos no pueden, o nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros planteamos los indubios, porque permitimos un terreno fangoso que en realidad es un terreno firme cuando nosotros tenemos argumentos metafísicos, biológicos, embriológicos, que nos permiten decir, jurídicos, que nos permiten decir cuándo una vida humana ha empezado y cuándo esa vida humana también al mismo tiempo es una persona, ¿no? Que tiene sus derechos y que tiene todo lo que, y que debe defenderse en la continuidad de su vida, ¿no? Que ya es una vida humana. Así que bueno, ahí Bueno, me gustaría que tengamos un poco de cuidado. ahí está. Bueno, yo lo dije, ¿no? Yo dije, Santo Tomás dice, en la ciencia de mi época, esto está puesto en duda, pero posteriormente esa duda desaparece, ¿no? En todo caso, estás haciendo énfasis, bueno, en algo que yo creí haber dejado claro, es decir, evidentemente, ese tema del origen absoluto de la vida en la concepción estaba en duda científicamente en la época de Santo Tomás. Y Santo Tomás dice, la fe nos dice que la vida comienza en la concepción. De hecho, el Salmo dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? O sea, teológicamente, dice Santo Tomás, no hay duda. El tema es que Santo Tomás no quería introyectar lo que dice la teología en la ciencia. Santo Tomás dice, la ciencia es autónoma con respecto a la revelación. Y yo tengo que partir de lo que dice la ciencia de mi época, que dice eso. Obviamente, posteriormente la ciencia fue evolucionando, la Academia Nacional de Medicina plantea otra realidad. Efectivamente, hoy el indubio en el caso del aborto no funciona porque efectivamente no hay duda. O sea, el esquema que estamos planteando nosotros no es que existe la duda, sino es un esquema potencial. En el caso de que existiera la duda, incluso ahí no tendrían razón los abortistas. No es que estamos diciendo que está puesto en duda, sino planteando un escenario, concediendo que no se sepa, concediendo que esté en duda el origen absoluto de la vida en la concepción, efectivamente sucedería que la izquierda, incluso la izquierda, debería estar a favor de la vida del embrión. Ahora, claro, las distinciones de feto, embrión, son distinciones médicas, no son distinciones ontológicas. Ontológicamente, el ser humano es el mismo, cualitativamente, desde la concepción hasta la muerte natural. Es el mismo, es la misma especie. ¿Sí? O sea, la distinción entre feto y embrión no son distinciones ontológicas, son distinciones médicas del desarrollo embrionario. Como decir, no hay ser humano cuando es niño porque el ser humano es adulto, no. Es una etapa gestacional, es una etapa del desarrollo de la misma esencia humana. Y acá volvemos a lo mismo. Es cierto, el progresista te dice, la ciencia no puede probar cuándo hay vida humana, no puede saber cuándo hay persona humana. Tiene razón. O sea, en los conceptos fundamentales, el concepto de persona no le corresponde a la ciencia, es verdad. La ciencia lo único que puede dictaminar es que en la concepción hay un nuevo individuo de la especie humana. Nada más. Ahora, ¿este nuevo individuo de la especie humana es persona humana o no es persona humana? Y bueno, vamos a acudir al concepto de persona, el más conocido, el más aplicable, el más realista, el más completo, que es el de Boecio. Cuando Boecio dice persona es sustancia individual de naturaleza racional. Voy a hacer el análisis y lo dejo a Lucas. Es sustancia, la persona es sustancia. ¿Por qué? Porque es sustrato de operaciones. La persona no es la operación, es el sustrato de la operación. Por ejemplo,
Yo puedo cantar, hablar, decir y caminar. Bueno, esas son operaciones segundas, pero ¿dónde reposan esas operaciones? En un sustrato, en un subyectum, en un hipokeimenon. Ese hipokeimenon que sostiene las operaciones, según el esquema medieval, operari sequitur esse, ¿cuál es? El substrato, que es la persona. Fíjate, entonces, es sustancia y no es operación, es sustancia, es el sustrato de las operaciones. La persona no es la operación, es el sustrato de la operación. Es sustancia individual. ¿Por qué es individual? Porque es un tercero con respecto al padre y a la madre. Es individual, es un otro, es un otro. Y cuando surge un otro en ética, sobre todo en la izquierda, el otro es categoría ética. Siempre que hay un otro, ese otro está por encima de mi interés. Porque ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo y el socialismo? Que en el socialismo la ética comienza con el otro. En el liberalismo la ética comienza conmigo. Por ejemplo, ¿qué dice Kant? Que es el concepto de derecho de la izquierda. Kant dice, mi derecho termina cuando comienza el del otro. Fíjate vos, mi derecho y el derecho del otro están en conflicto. Mi derecho y el del otro son autónomos uno con respecto al otro. Esa es la concepción individualista de la vida. Ahora, ¿qué dice Hegel? Y de ahí va a venir Marx. Dice Hegel, mi derecho no comienza cuando termina el del otro. Mi derecho no termina donde comienza el del otro. Mi derecho comienza donde comienza el del otro. O sea, yo solamente tengo derecho cuando recojo el derecho del otro, cuando me hago cargo del derecho del otro. Mi derecho comienza donde comienza el del otro. En esa relación de alteridad surge el derecho como relacional, dice Hegel. Es lo que va a tomar Martin Buber, es lo que va a tomar Ismael Levinas, porque son semitas. Es la ética semita que surge con el código de Hammurabi. Por ejemplo, cuando en el libro de los muertos el difunto se acerca con Osiris, que es el dios de la justicia, ¿no es cierto? Y Osiris le pregunta, ¿y qué has hecho en tu vida? Le he dado de comer al hambriento, le he dado de beber al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Oh, entonces, ¿qué dice Osiris? Bueno, vas a recibir la vida eterna, ¿no es cierto? Ahora, fíjate vos, es el libro de los muertos, es el libro de la vida, el libro que registra las obras dignas de la salvación de aquel candidato, ¿no es cierto?, a la vida eterna con Osiris. Entonces, fíjate vos cómo la ética semita tiene que ver con una ética de la alteridad, ¿no? O sea, bueno, de hecho la izquierda, ¿qué dijo siempre? La patria es el otro, ¿no? Bueno, este otro es un individuo, es sustancia individual de naturaleza. Es la naturaleza la que hace al hombre hombre, no los actos segundos. O sea, Lucas no se convirtió en hombre cuando pensó por primera vez. Lucas no se convirtió en hombre cuando habló por primera vez. Lucas habló por primera vez porque ya era hombre. Lucas pensó por primera vez porque ya tenía naturaleza humana. Es tan absurdo como pensar que el peral se convirtió en peral cuando dio la primera pera, digamos, ¿no? Es justamente que dio la primera pera porque era un peral, digamos, la naturaleza siempre precede a la operación, y esto es filosofía de primer grado de la secundaria. Es sustancia individual de naturaleza racional, en contra de los cartesianos que dicen que el hombre es el que en acto piensa. Bueno, pero el acto segundo tiene la facultad de elicitar la operación porque hay una naturaleza. Entonces, fíjense ustedes, el nuevo individuo de la especie humana, ¿es persona humana o no es persona humana? Bueno, saquen sus conclusiones. Ahora, efectivamente, tenemos un esquema de 3 esferas epistémicas. La ciencia dice que ese ente es un nuevo individuo de la especie humana, la filosofía le llama al nuevo individuo de la especie humana persona humana, y el derecho dice que toda persona humana tiene derechos humanos. Fíjense qué simple que es la cuestión. Si la ciencia dice que el ente es un nuevo individuo de la especie humana, si la filosofía toma ese principio científico y dice que todo individuo de la especie humana es persona humana, y el derecho, tomando lo que recogió la filosofía de la ciencia, dice que toda persona humana tiene derechos humanos, tenemos el esquema completo. Todo ente humano que tiene ADN humano es persona humana y tiene derechos humanos. Ahora, hay que ser muy totalitario, hay que ser muy arbitrario para sostener que no todas las personas tienen derechos humanos, ¿no, Lucas?
Sí, efectivamente. El hecho de que no haya un criterio científico, porque no le corresponde, para establecer dónde aparece la persona, sí puede ser el criterio científico de dónde hay vida, dónde está el ente biológico con, bueno, el pleno funcionamiento de sus capacidades vitales, no quiere decir que luego el derecho, que es el que establece al sujeto pleno de derecho, ¿no? No parta de manera heteronómica de lo que está dado por la naturaleza y de lo que dice la ciencia. Es decir, no todo es nomos. Ahí donde se legisla no tiene que ver solamente con la ropa que me voy a poner, sino que a veces se legisla para regular relaciones que tienen su asidero en lo biológico. Entonces, claro que hay una correspondencia entre lo que dice de la ciencia y lo que dice el derecho. Hay una relación intrínseca donde cubren distintos aspectos de lo mismo. La posibilidad de ser persona se funda primero en la capacidad biológica de ser, de estar, ¿no? Vos sabés que una pequeña cosa quería traer y después quiero escucharlo también a Guillermo, que por ahí es el que menos habló, no quiero... a mí me parece que lo que se sigue barajando introduce el progresismo, de lo que ya hemos hablado, Jonathan, es de la idea de la libertad en sentido negativo, ¿no? Es decir, como ausencia de coacción, que es propia muy del liberalismo. Vos sabés que ya lo hablamos, Hayek, en Fundamentos de la Libertad de 1960, define la libertad como ausencia de coacción arbitraria justamente, ¿no? Y en este sentido, la libertad se refiere únicamente a la relación de hombres con hombres y a la simple infracción de la misma no es más que la coacción por parte de los hombres. Es decir, tiene que haber una voluntad de imponer en sentido teleológico, es decir, hacer cumplir mis finalidades por encima de la voluntad de terceros. Ahí cuando hay coacción, hay una ausencia de libertad. Es decir, libertad es que no me impidan hacer algo. Esto está muy relacionado con lo que estamos hablando, porque por ejemplo, en esta situación una persona inválida que no puede practicar un deporte no sería una persona sin libertad en el sentido libertario negativo, o un montañés que se queda atrapado por un desmoronamiento en una gruta, no sería una persona falta de libertad en el sentido liberal de la palabra como coacción de otro que le impide hacer algo. Entonces, te pongo un ejemplo de libertad negativa. ¿Quién me impide a mí viajar a Marte? Ya que estábamos hablando de las obras de Philip Dick. Nadie me impide. Yo tengo la libertad negativa de viajar a Marte. No hay nadie que venga a decirme con una pistola en la cabeza o con cierta legislación, vos, Lucas, no podés viajar a Marte. No hay nadie que me lo impida en términos negativos. Ahora, si yo quisiera hacerlo, acá viene la libertad positiva, no contaría con los medios para viajar a Marte, no contaría con el conocimiento para viajar a Marte. Es decir, en sentido de libertad positiva, no soy libre de ir a Marte. Esa es la diferencia entre libertad positiva y libertad negativa. Es decir, la libertad positiva tiene que ver con todo aquello que hace posible que algo sea en función de lo que está añadido a mi propia naturaleza. Es decir, nadie me impide a mí elevarme en un platillo volador o en un transbordador espacial para ir a Marte desde el punto de vista de la libertad negativa. Me lo impide la libertad positiva. Ahora, cuando todo se reduce a libertad negativa, pasa lo que adquiere el progresismo de este concepto liberal de negatividad. Viene alguien y dice, bueno, yo a partir de ahora, no importa si no puedo ser mujer, quiero ser mujer. Y la primacía de la libertad negativa hace que no solamente nadie me lo impida, tenemos que generar las condiciones para que yo sea, para que yo pueda cambiar mi sexo, aunque naturalmente estoy impedido por libertad positiva de ser otra cosa que no es ser hombre porque nací así, digamos. Es mi sexo biológico. Entonces,
digamos, la superposición de libertades negativas, es decir, ¿quién me va a impedir autoflagelarme? ¿Quién me va a impedir quitarme la vida? ¿Quién me va a impedir? La superposición de libertades negativas lleva a un estado de relativismo que se suple con lo arbitrario. La arbitrariedad viene a llenar un vacío que genera el relativismo de libertades negativas. Entonces, ¿quién me va a impedir a mí, ¿no? Hacer uso de mi propio cuerpo? Bueno, lo que se le está impidiendo a ese ser que se está gestando dentro del útero materno es hacer ejercicio de la libertad positiva de ser una persona adulta, de crecer, de desarrollarse. Es decir, lo que se lo está coartando es de la libertad positiva de serlo, digamos, de alcanzar la plenitud de su desarrollo como ser, en tanto ser. Y esto está como ajeno de las discusiones en materia filosófica, en materia, cuando se discute el tema del aborto, parece ser como una especie de cuestión circunstancial, periférica, sin ningún tipo de asidero. Y a mí me preocupa que se establezcan similitudes, digamos, incluso con otras especies biológicas. Es decir, qué sé yo, bueno, los gatos se comen a sus crías. Bueno, está bien, pero no somos gatos, ¿viste? Porque si no, todo es lo mismo. Entonces, bueno, a mí me parece que ahí está un poco el tema. Hay un relativismo que pasa por emancipar al derecho, emancipación que está necesariamente asociada a esta idea de libertad como libertad negativa, propio del progresismo, que a su vez es un desprendimiento del liberalismo más acérrimo, es decir, expresar la libertad como ausencia de coerción de un otro hacia mí. Esa es la libertad que baraja este libertarianismo extremo. Y consecuentemente con eso se abre la puerta, ¿no? Y consecuentemente con eso se abre la puerta como para que, digamos, todo sea válido, ¿no? Se llega a un relativismo de criterios, esa arbitrariedad, es decir, ¿quién se pone a ejercer el arbitrio de cuándo se es persona humana? Porque en última instancia establecer 14 semanas implica que alguien se corona en juez para impulsar el arbitrio de desde qué momento, a partir de qué momento se considera a una persona, a un ser vivo, persona humana. Y bueno, con ese mismo criterio, cuando una persona queda minusválida producto de un accidente, también se puede decir, bueno, desconectemos a una persona, matémoslo, porque es una persona ahora que depende de un respirador. Ya es una persona autónoma, no es una persona independiente. Una persona con una discapacidad también puede ser objeto de descarte, materia de descarte, porque no es una persona absolutamente autónoma. Es decir, ahí es donde me parece que le estamos abriendo la puerta a un criterio absolutamente eugenésico para plantear la sociedad, pero eugenésico ni siquiera sobre una base científica, sino sobre una base arbitraria y totalitaria. Yo no sé qué pensás vos, Guillermo, que te veo ahí asintiendo, pero la verdad que no sé qué pensás vos. Yo lo veo delicado al tema y lo veo complejo, con dificultades. Y vos planteaste algo importante. Está empezando a tener efectos prácticos que escandaliza incluso a las voces que estaban a favor en su momento del aborto. Totalmente. Que no hay que menospreciar. Totalmente. Vos sabés que respecto de lo que decías de libertad negativa y libertad positiva, es interesante porque vos fíjate que cuando uno plantea la libertad negativa, ¿sí?, la falta de coacción, una de las coacciones que ellos tienen, que no es de otros, sino de uno mismo, es la propia naturaleza. La propia naturaleza a nosotros nos invita a desarrollarnos en un sentido. Y ellos lo ven, al progresismo me refiero, como una de las coacciones de las cuales se quieren liberar, y por eso es que nunca pueden aceptar el concepto de naturaleza. Ellos combaten el concepto de naturaleza porque están tan inmiscuidos con este concepto de libertad negativa, que para poder desarrollar su libertad positiva en cualquier sentido,
necesitan prescindir del concepto de naturaleza. Entonces, el hombre ya no puede, o bueno, la persona humana, ¿sí? Ya no puede tener una naturaleza que lo determine de alguna manera. Siempre nosotros necesitamos ser seres indeterminados completamente para poder ejercer una libertad positiva en el sentido que a nosotros nos plazca, y que la ciencia en este caso cada vez va permitiendo más cosas, ¿no? O sea, todo lo que puede la ciencia hacer, debe hacerlo, ¿sí? Ahí es donde vamos a ir a terminar nosotros siempre, porque, claro, los avances científicos son espectaculares, los tecnológicos y los científicos últimamente son espectaculares y planean seguir siéndolo. Entonces da más potestad a aquellos que ven a la naturaleza como un problema. Entonces dicen, no, ven que cada vez se puede hacer más cosas. Hoy veía, por ejemplo, una persona que, no sé en qué país, pero creo que en España, sí, en España, una mujer que paría, pero ella se considera hombre. Entonces es el primer padre gestante, como que le llaman, ¿no? O sea, este tipo de cosas que empiezan a suceder y cada vez más frecuentemente. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, y me parece brillante lo que decía Lucas, digamos, de lo que es libertad negativa y libertad positiva. Y lo último que a mí me gustaría agregar es cómo es que el concepto de voluntad de poder de Nietzsche está tan metido aquí, ¿no? Este vitalismo nos lleva a una cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque este es el vitalismo que nosotros estamos viviendo hoy, un legado nietzscheano, que donde a vos te permite también justamente esto, ¿no? De tratar a tu libertad de poder hacer todo lo que puedas y que nada te coarte. Así que fíjate cómo hay una contradicción entre un gran vitalismo que genera una cultura de la muerte. Claro, viste que Nietzsche dice, el Übermensch, el superhombre, es el que tiene la disposición de decirle que sí a todo, incluso a aquello que le destruye. Claro. ¿No? Es decirle que sí indiscriminadamente a todo, ¿no? Que me hace acordar a un texto de Lutero en Gálatas, que más o menos va por ahí, ¿no? Lutero en el comentario al libro de los Gálatas dice, el hombre de fe tiene que hacer indiscriminadamente todo lo que le viene por delante. Es bueno en el momento en que él lo quiere. Dice Lutero, que lo va a retomar Hegel en el capítulo 8 de la Fenomenología del Espíritu, cuando habla de la mediación religiosa entre la certeza absoluta y la unidad del espíritu con el ser. Yo armé un esquema, ya los dejo charlando, porque yo los voy a dejar para que hagan un cierre. Yo tengo que armar unos paquetes, porque mañana tengo que entregar unos libros en Estados Unidos. Voy a armar unos paquetes, pero me gustaría dejarlos charlando unos 10 minutos más. Armé un esquema bien interesante que les puede servir para entender lo que es la historia de la modernidad en su devenir. Te lo planteo, Lucas, te lo planteo, Guille, a ver si les gusta este esquema, que tiene que ver con qué hace la modernidad con la ética. Digamos, para la modernidad la ética es un plomo, la ética es un problema, la ética es, es algo con lo cual se las tiene que ver y de una manera totalmente incómoda. El planteo ético, que es la prescripción moral, a la modernidad le sienta muy incómodo, es un plomo para la modernidad. Se los planteo, es un esquema mental que acabo de armar mientras ustedes hablaban, sobre todo mientras Lucas planteaba el tema de la libertad negativa y Guillermo planteaba la indeterminación de la naturaleza. El positivismo epistémico tiene que ver con el divorcio entre ciencia y ética. Acá la tenemos, por ejemplo, a Esther Díaz, que es, digamos, la expresión más grande, digamos, de este divorcio decimonónico entre ciencia y ética. De alguna manera, aunque ella trata de incluir la ética en el contexto de justificación. Pero bueno, es una ética habermasiana, es una ética del consenso. Una ética del consenso no es ética, es política. Digamos, si en la ética hay que consensuar, el consenso es político. Se disuelve la cuestión ética en las éticas del consenso. Se convierte la ética en política, se disuelve la ética en política.
Ese es el positivismo epistémico. El positivismo jurídico es un divorcio entre derecho y ética. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser injusta nunca. La ley positiva no tiene la facultad de ser injusta. La izquierda plantea el divorcio entre ética y política. En nombre de la igualdad, el Estado puede violar el derecho de propiedad, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. El liberalismo plantea el divorcio entre ética y economía. No puede hablar el liberalismo de precios justos, de intercambio justo, de justicia social. Y la posmodernidad es el divorcio entre estética y ética. Plantear el horizonte indeterminado del proyecto ético. Lyotard, qué sé yo, ¿no? Baudelaire, Baudrillard, Lipovetsky. Y la única manera de salir de este esquema de la ética como la ética como plomo, la ética como utópica, en el sentido de que no tiene lugar, atópica, ¿no? La ética no tiene lugar en el planteo de la modernidad, es justamente el realismo metafísico, porque el realismo metafísico empieza con la metafísica, empieza con la física, y la física descubre una metafísica, en la metafísica descubre una antropología, en la antropología descubre la ética, en la ética descubre la política, y en la política descubre la economía, que es lo que le planteé el otro día a Agustín Laje. La única manera de que vos puedas articular, porque ¿qué hace Agustín? Que yo lo quiero mucho, Agustín, ¿no? Agustín tiene metafísica realista, antropología realista, ética liberal, política de izquierda y economía liberal, austríaca. Bueno, es todo un problema. ¿Cómo haces vos? Porque dice Platón, no todo entrevero es una combinación. ¿No es cierto? Claro. Bueno, es encontrar un sistema de pensamiento, muchachos, qué sé yo, es un poco lo que pude armar, pero seguramente ahí con el ingenio de ustedes pueden hacer algo también. Sí, hay mucho para decir. Yo creo que los elementos más importantes se dijeron ya cuando trajiste el vitalismo que conduce a la muerte, ¿no? A una cultura de la muerte. Guillermo pensaba justamente eso, ¿no? Que el sentido positivo de libertad tiene que ver con, claro, con desplegar las libertades vinculadas a una naturaleza y relativas a un sentido. Es decir, hay, digamos, yo estoy llamado digamos, y el sentido, digamos, al que me conduce a desplegar esa libertad, la primacía de la libertad negativa lo ve como un condicionamiento y hasta como una coerción. Claro. Entonces, más que vitalismo, yo digamos, el vitalismo de Federico Nietzsche llega a una supremacía de la voluntad. O sea, mi voluntad tiene que poder doblegar aquello a lo que yo estoy llamado a hacer. O sea, mi propia voluntad, mi triunfo de la voluntad tiene que poder doblegar eso a lo que yo estoy condicionado, porque también se transforma en una atadura. Entonces, si yo quiero ser, mañana mismo quiero ser un helecho, tengo que poder serlo porque mi voluntad sí lo quiere. Pero no tengo la libertad positiva de ser un helecho. Tengo la libertad negativa porque nadie me lo impide ni me lo puede impedir y no hay una ley que diga no podés ser un helecho, no podés ser una planta. Entonces, ese aspecto volitivo extremo, que es propio de la filosofía vitalista, sobre todo de Federico Nietzsche, empuja la idea del Übermensch a la atrocidad de, digamos, matar a Dios en el sentido de eso, de no determinar, de buscar la indeterminación como una nueva forma de libertad donde todas las potencialidades se unen en un mismo ser. O sea, no hay una potencialidad heterogénea repartida en los elementos de la naturaleza. Yo ya no puedo envidiar más al ave porque puede volar y yo no. Yo tengo que poder hacerlo todo. Y ahí es donde se despliega el sentido y la primacía de la libertad negativa. Eso como primer punto, digo. Pero claro, acá la ética, que viene de ethos, de conducta, siempre estuvo ligado a un sentido a través del cual se despliega mi potencialidad. Claro.
y la libertad negativa, aparte sabemos que en la praxis llevó a las situaciones más esclavizantes que hay, como la explotación de los obreros en la fábrica, donde el burgués decía, y esto hay que darle la derecha, valga la paradoja, a la izquierda, hay que darle la derecha a la izquierda. ¿Por qué? Porque el discurso marxista decía, claro, no hay ningún contrato incumplido, no hay violación de ninguna ley, el hombre vende su cuerpo en una máquina 14, 16 horas por día y lo hace libremente. No hay libertad negativa de que el obrero venda su mano de obra, su fuerza de trabajo, que es lo único que tiene, de manera inhumana para sobrevivir hasta el día siguiente, donde vuelve a ser esclavizado en la máquina, envuelto en engranajes y llaves de tuerca. Pero claro, su libertad está condicionada porque de lo contrario, es decir, él no tiene libertad positiva de salir de ese trabajo, de tener un emprendimiento, de desarrollarse, de ser independiente. Entonces, claro, a veces la idea de justicia social, que no tiene nada que ver con repartir planes, al contrario, la idea de justicia social es poder dar a las personas la libertad positiva de desarrollarse plenamente y de incrementar su capacidad y su potencialidad de tener autonomía económica, y a partir de esa autonomía económica, tener posibilidad para disfrutar de su familia, de sus gustos y de desarrollar sus potencialidades. Entonces, acá hay un primer punto que me parece que a lo que nos tiró Johnny para que desarrollemos es clave. Es decir, la modernidad decidió emanciparnos de la carga, de la pesada mochila de tener que cargar con aspectos éticos que a su vez, en tanto etos, en tanto conductas, estaban siempre ligados a una determinada orientación a la cual debería desarrollarse esa libertad positiva, que es la que estamos tratando de rescatar. Claro. ¿No? Mi propio deseo me tiene que convertir en lo que yo mañana quiera, y la ética, el etos, en realidad es esclavizante porque ejerce esa coerción que me impide hacer el pleno uso de mi voluntad para transformarme en lo que yo quiera, en lo que yo desee. Eso me parece que es un primer criterio que deberíamos revisar a la hora de establecer un punto de partida. Pero bueno, no te quiero monopolizar el uso de la palabra. No, está bien. Vos sabés que esto que estás diciendo es muy interesante porque vos sabés que el hombre tiene dos principios de operaciones, la inteligencia y la voluntad, ¿no? Y claro, acá, donde la voluntad maximiza, la inteligencia retrocede. Y cuando nosotros necesitamos resolver cuestiones éticas y lo hacemos con la voluntad, lo que estamos haciendo es minimizar a la inteligencia. Y la inteligencia se encarga de ver en la realidad, ¿sí? Y de poder conceptualizar las cosas, de poder buscar la verdad, porque la verdad se busca con la inteligencia, no con la voluntad. Entonces, nosotros estamos también en este otro concepto que es muy castigado, ¿no? en la modernidad, es la verdad. Y bueno, y todo esto es porque de los dos principios de operaciones que nosotros manejamos como personas humanas, uno de ellos ha sido lesionado gravemente, ¿sí? Ha sido desalentado, como hablábamos la otra vez con Jonathan, no por nada tenemos, los medievales hacían tomos y tomos de ciertos temas metafísicos y luego tenemos en la modernidad cuestiones metafísicas de 80 páginas. Porque realmente la inteligencia básicamente ellos ya no quieren tantas sutilezas, ya no quieren definir las cosas de entrada. Ahora queremos poner algunos conceptos que sean más oscuros para poder parecer un poco más inteligentes, cosa que nosotros hemos... Pero realmente la voluntad en la que está trabajando fuertemente, la inteligencia ha sido un poco dejada de lado. Entonces, eso es para mí una consecuencia
de lo que ha venido sucediendo de esta propuesta que hizo Jonathan. Guille, ¿te acordás cuando decíamos, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo? Así es. Bueno, muchachos, es un tema que tiene mucho hilo para cortar, mucha tela para cortar, ¿no? Es un tema que puede ser abordado de múltiples perspectivas. Nada, estamos organizando con Lucas Carena una especie de crossover donde vamos a hablar de la democracia, ¿no? Con algunos, con algunas personas que están en los medios y que de alguna manera tienen algo que aportar al tema de la democracia tan bastardeado, tan basureado, ¿no? Por un lado ultrajado por la izquierda, menospreciado por la derecha, ¿no? ¿Qué hacer con la democracia? Así que, nada, están todos invitados a participar de este evento que seguramente será en una semana y media. Ya con Lucas vamos a estar organizando, pero bueno, de entrada Lucas y yo estamos, posiblemente también esté Guille, si puede. Así que, nada, decirles gracias, amigos, por haber estado. Realmente pudimos dar muchas pinceladas muy interesantes. Nada, la erudición de Lucas siempre es elegante y es toda la cereza del postre para cualquier análisis. Siempre le agradezco a Lucas engalanar siempre mis análisis con esa erudición que nunca es polimatía, ¿no? Siempre es al hueso, siempre es profunda, siempre es analítica. Así que, Lucas, querido, bueno, mi admiración es evidente. Así que nada, te mando un abrazo grande, a vos también, querido Guille. Me acuerdo cuando Guille estaba yendo de oyente a cursar 5º año de metafísica en la UNSA, en la Universidad Nacional de Salta, y el profesor de metafísica hacía preguntas a alumnos de 5º año de filosofía que llevaban 8 años en la carrera, y el único que respondía era este señor que está ahí a mi izquierda. No sé si a usted está en su derecha o en su izquierda, Guillermo Ramadán. Les mando un abrazo grande a los dos. Los dejo con la última palabra. Bueno, agradecerte por tus palabras elogiosas. Yo aprendo mucho con vos. Creo que si hablamos de erudición, es una palabra que debería ser un atributo del que preside esta tertulia. Yo aporto información, aporto datos, aporto mi costado periodístico, pero la erudición te la dejo a vos. Ustedes son los filósofos. Yo aporto información complementaria, ilustrativa. Lo mío es más la literatura y bueno, siempre hay figuraciones que pueden aportar algo a lo que ustedes están destinados. Ahí está lo de estar destinado a algo, digamos, a interpretar a través de los parámetros filosóficos profundos y demás. Para mí ha sido un gusto la invitación, espero que hayamos aportado algo, echado, como se dice habitualmente, algo de luz a todo lo que se ha planteado. Y bueno, y démosle la libertad positiva a los no nacidos, ¿no? De desarrollarse como personas, a lo que están llamados a ser. Están llamados a existir, a vivir, y eso me parece que es el mensaje pro vida que detrás de todo esto deberíamos poder rescatar. Así que bueno, Claro. les agradezco un montón y gracias por la invitación nuevamente. Bueno, gracias Lucas. Yo como para cerrar, me gustaría primero agradecerle a Jonathan siempre, él es muy generoso. La verdad que desde que lo conocí siempre fue muy generoso con todos los aportes que hace y con todo lo que te enseña. Nunca se guarda nada, así que siempre, bueno, eso los que lo siguen en el canal se habrán dado cuenta. Por ahí muchos dirán, bueno, él quiere desplegar toda su erudición, y en realidad lo que está haciendo es tratar de transmitir lo más que puede, porque bueno, es como que él sí ha nacido para hacer esto, ¿no? Así, transmitir y ser un profesor espectacular, y además tiene un pensamiento profundo y realmente, bueno, es una combinación muy, muy interesante.
la de Jonathan, y a mí me gustaría, Lucas, que, no, mirá, veo los comentarios y hay un comentario que no puedo dejar pasar, porque si no, esto me parece que ha sido un poco al vicio. Vos sabés que hay una persona que se llama Madness Matt, que dice, pienso que si los fetos son personas, las mujeres mucho más. No son madres por el hecho de tener hijos, tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Y acá hay una distinción muy importante, no hay más o menos personas. Esto es algo que hace el derecho progresista de darle una personalidad a un ser vivo humano, ¿sí? Le quieren dar un cierto gradualismo en el hecho de ser persona. Uno es más persona cuando se va desarrollando según ellos, ¿no? Y esto es un error metafísico, y esto, bueno, Jonathan lo aclaró, pero sería bueno que Madness pueda retroceder el video y que se entienda que ontológicamente una persona desde la concepción hasta su muerte es la misma persona y que su historicidad, como se lo va diciendo, ¿no? Al principio es un feto, luego es un embrión, y bueno, y va evolucionando en términos médicos, nominales, ¿sí? Médicamente, que luego se hace un bebé, y luego es un niño, y luego es un joven, y luego es un adulto, y luego es un anciano. Evidentemente que son estadios de la vida de una persona, pero la persona ontológicamente es persona desde la concepción hasta la muerte. Bueno, estas son cositas que por ahí hay que aclarar, o me gustó, o decidí aclararlo, porque a pesar de que se hayan dicho, cabe que hay muchas personas que todavía no lo entienden del todo, y vale la pena machacar, ¿no? Un poco sobre esto, Lucas. No, sí, pensaba en los eleatas, en el poema ontológico de Parménides, ¿no? Lo que es, y lo que no es, no es. O sea, es el problema del ser, del ontos, que es mal llamado presocrático, pero ya está presente en los orígenes del pensamiento filosófico. Esto no hay una cuestión de grados, no hay gradación, no hay gradualidad sobre el ente, sobre lo que es. Puede haber grados en intensidad sobre otras cosas, pero no sobre el ser, no sobre el planteo del ser. Por eso el planteo del ser siempre es filosófico, no es científico, no es médico, no es legal. El planteo es filosófico. Estamos discutiendo el ser. Y el ser no puede ser gradualmente ser. ¿Es o no es? Ese es el gran problema que me parece que como que nos negamos en este mundo. Por eso digo, el relativismo hace... y el sentido negativo de la libertad hacen, digamos, trastabillar todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque quedan en el plano de lo metafísico, como planteos arcaicos. Claro, el triunfo del relativismo genera esto, ¿no? Se puede incluso dudar de que lo que es, bueno, pero vos sos más, la madre es más que el bebé. Y entonces, inmediatamente el que dice eso es más que ambos. Porque tiene, insisto, la potestad y se atribuye, se autoadjudica el poder decidir quién de dos personas es más persona. Totalmente. ¿Quién es árbitro? ¿Quién decide que es más persona una cosa que la otra? ¿Quién se pone en ese pedestal, ¿no? Apoteótico. Es jugar a ser Dios. Yo digo que vos sos más persona que... No podemos. Eso, como vos decís, es jugar a ser Dios, es... Básicamente la modernidad no es el reemplazo de Dios por el hombre, digamos, es un giro antropocéntrico muy importante, que bueno, en la historia vos sabrás cómo se fue dando, pero que realmente todavía está instalado y del cual no logramos salir. Y ahí está donde yo digo que la inteligencia es la única que te puede salvar, digamos, porque a través de la inteligencia es donde uno va a conocer la realidad y no de la voluntad. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar en esto, ¿no? A decir, bueno, estoy hablando desde mi propio deseo y mi propia voluntad de cómo quiero que sean las cosas o de cómo las cosas realmente son, y eso se hace solamente a través
de la inteligencia. Así que bueno, Luca, eso yo por mi parte, agradecerte por haber compartido este tiempo y bueno, nos estaremos viendo en otra tertulia por aquí. Será un gusto. Te agradezco también a vos, Guillermo, por todos tus aportes. La verdad es que no te conocía en el sentido de que no habíamos compartido un intercambio de este tipo y me he sentido muy cómodo, así que espero que se repita. Bueno, Te mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Dale, al pelo. Nos estamos viendo y bueno, saludos a todos. Muchas gracias por haber estado.